Hola jóvenes estudiantes de los cuartos medios del Liceo Teno, jóvenes y jovencitas de cuarto científico humanista, de administración de empresas, de párvulos, educación de párvulos, de mecánica. Los saludo a todos ustedes, les hago llegar un caluroso y afectuoso saludo y espero que se encuentren muy bien en la medida posible en este periodo tan especial que nos ha tocado vivir y que exige que cada uno de nosotros saquemos lo mejor que hay en nuestra humanidad. Así que junto a ustedes ahora pretendo intentar, ¿verdad? Darle un poco de normalidad a nuestro periodo de educación, a nuestra formación, ¿verdad? Pedagógica y académica que deben tener ustedes para obtener su cuarto medio. Así es que he decidido grabar este video no con el ánimo de hacer una clase, esto que quede claro por favor, esto no es una clase, esto va a ser para ustedes un material de apoyo, así que yo que lo tomen ustedes como un material de apoyo al cual pueden acudir para aclarar algunos conceptos. Y ese es mi objetivo de hoy, aclarar conceptos, ¿verdad?, que yo les he enviado a través de guías y que ustedes han desarrollado muy bien, la mayoría, no todos, pero la mayoría ha desarrollado muy bien esta guía y en ella se han encontrado con conceptos que a lo mejor no les han quedado claros o con conceptos que a lo mejor no son tan esenciales. Yo lo que quiero ver aquí es precisamente eso, cuáles son los contenidos que debemos priorizar, cuáles son los conceptos que son esenciales para ustedes, para su formación y para lo que se los viene en adelante en la educación superior. Por lo tanto, ese es el objetivo de este conversatorio que voy a tener con ustedes prácticamente, aunque no los voy a poder escuchar, pero pueden enviarme sus preguntas al WhatsApp. Yo he dejado un teléfono, ustedes saben que yo no usaba celular, no me gusta usarlo, pero debido a la contingencia que tenemos hoy, tuve que caer al siglo XXI. No me queda otra. Así que he dejado este número, va en las guías, ¿verdad? Y ahí pueden consultarme, realizarme las consultas que ustedes quieran. Bien, comenzamos entonces con el tema de la literatura contemporánea, que es el tema que estábamos tratando en esta primera semana de marzo que tuvimos, ¿verdad? Comenzamos a ver algo, tuve yo una unidad cero donde revisamos algunos conceptos anteriores y conversamos algo respecto a lo que se venía, que es el tema de la literatura contemporánea. Bien, dentro de ese gran tema tenemos el tema de las vanguardias artísticas y literarias, que es como comienza nuestro siglo XX y se extiende hasta nuestro siglo XXI. Por lo tanto, debemos comenzar, ¿verdad?, por estudiar cada una de las vanguardias artísticas y literarias. Digo estudiar, pero lo que yo quiero efectivamente es que ustedes solamente puedan distinguir algunos rasgos esenciales y específicos de cada una de estas vanguardias. Un poco que ustedes sepan reconocer cuando están mirando una pintura, por poner como ejemplo más gráfico, ¿verdad? Una pintura como la que están viendo en la transparencia, en la diapositiva que me acompaña, sepan decir, bueno, eso es un surrealismo, eso es futurismo, eso es dadaísmo, ¿qué es? ¿Ya? Entonces eso es nada más, solamente que ustedes sepan identificar a qué periodo o a qué vanguardia, pertenece algún tipo de manifestación, ya sea literaria o artística. Bien, comenzamos entonces a revisar los conceptos, vamos a cambiar de diapositiva y vamos a comenzar explicando qué es una vanguardia. Hay que partir por ahí, ¿verdad? ¿Qué es una vanguardia? Yo creo que todos ustedes más o menos conocen, saben en alguna medida lo que es una vanguardia, pero se lo explico en términos más simples de lo que estaba en la guía, evidentemente. Bien, el término vanguardia fue tomado por la literatura, por la cultura, por el mundo cultural, ¿verdad? Fue tomado del mundo militar. Ahí es donde se usaba el concepto vanguardia para referirse a aquel grupo, a aquel pelotón, ¿verdad? O batallón
que se adelantaba a los demás y penetraba las líneas enemigas para abrir una brecha. ¿Mm? Eso es, aquí es lo que ustedes conocen ahora, que está muy de moda, el concepto de primera línea. Eso es una vanguardia, es precisamente un grupo de primera línea, ¿ya? Que se enfrenta para poder abrir una brecha por donde se continúa un camino. Se trata de que en el mundo cultural una vanguardia va a intentar abrir nuevos senderos hacia el campo cultural, para romper, ¿verdad?, con lo tradicional, con los conceptos tradicionales, con las modas establecidas, ¿verdad?, y que se han tenido durante años. Ya cansaron a la gente y hay que buscar nuevos senderos para darle más aire al edificio cultural. Eso es una vanguardia. Bien. ¿Qué factores importantes influyeron en el origen y desarrollo de la vanguardia? Un poco hablar del contexto cultural, que también lo hemos tratado ya en la guía, pero vamos a especificarlo más acá, hacerlo más simple en realidad. Bien, lo primero que influye en las vanguardias, ¿verdad?, del comienzo del siglo XX, en 1900, ¿cierto?, son los avances tecnológicos que vive la humanidad en aquel tiempo. Hay unos avances muy significativos que aún nos acompañan hoy y que cambian la manera de ser, la manera de pensar, la manera de vivir de la gente de 1900. Tenemos en primer término que surge la radio como un medio de comunicación muy importante. Aparece el automóvil, ¿cierto?, con un tema de velocidad que es absolutamente revolucionario para la época. El hombre puede volar a una velocidad ya también bastante significativa. Surge el avión como tal, como concepto propiamente tal. El cine, muy importante, el cine primero blanco y negro, mudo, el cine mudo, ¿verdad?, bien primitivo, pero tenemos ya las primeras manifestaciones cinematográficas. Y algo que es sumamente importante, que cambia la ciudad y por lo tanto la manera de vivir de la gente, que son los rascacielos. El hombre se conquista las alturas, podríamos decir, con enormes rascacielos impensados para épocas anteriores, ¿verdad?, donde 2, 3 pisos ya era mucho. Ahora vemos rascacielos de 20, 30 pisos de altura. Por lo tanto, el concepto, la visión del ser humano comienza a cambiar. Bien, esto es el primer, entonces, influencia importante que tienen las vanguardias. Veamos otra. Tenemos la Primera Guerra Mundial. Importantísimo. Importantísimo porque lo explico. Esos avances tecnológicos que veíamos anteriormente habían traído mucho optimismo en el ser humano. Habían creado un gran optimismo en la sociedad, en las personas, que pensaban, ¿verdad?, que los avances tecnológicos iban a traer prosperidad, paz, un buen vivir entre la gente, entre el pueblo, entre los diferentes países, convivencia pacífica, etc. Pero por el contrario, aquí todos los avances tecnológicos fueron usados en guerra. Y lamentablemente eso fue atroz, porque surgieron los bombardeos, ¿cierto? Se usaron en la Primera Guerra Mundial, se usó las armas químicas, que causaron enormes estragos y una mortandad insospechada hasta aquel tiempo. Entonces, ahí surge el primer problema con que se enfrenta el ser humano del siglo XX, con que aquellos avances tecnológicos que le prometían una paz duradera, una prosperidad enorme, ¿verdad?, no, por el contrario, traen desolación y muerte. Eso provoca entonces un choque existencial bastante profundo ahí en el individuo de la época. Continuamos. Vamos ahora a ver que hay un cambio radical también en la forma de pensar. En los filósofos que surgen en aquel tiempo proponen ideas absolutamente nuevas que cambian también entonces a nuestra sociedad y al individuo en particular. Tenemos que a Darwin, ¿verdad?, con su teoría de la evolución, con el evolucionismo, ¿cierto?, donde establece ya que el individuo, el ser humano, no es
viene directamente de Dios, no fue hecho por Dios, no fue creado por Dios, perdón, sino que fue producto de una evolución genética, natural. Cambia, por lo tanto, absolutamente la concepción de la vida del ser humano. Tenemos por otro lado a Karl Marx, que crea el marxismo, de donde nace el marxismo, ¿verdad? Que crea una nueva forma de sociedad, que se dio a conocer como comunismo, y provocó enormes cambios en nuestra sociedad y revoluciones en nuestra sociedad muy importantes, como la Revolución Rusa, por ejemplo. Bien, y es en el ámbito social. Y en el ámbito psicológico, ¿verdad?, aparece una figura importantísima de Sigmund Freud, a quien vamos a estudiar con cuarto CH preferentemente, un poco más profundamente en un video posterior. La importancia de Sigmund Freud es que descubre nuevos estratos de la conciencia. La conciencia no es tan simple como hasta ese momento se pensaba, sino que es mucho más profunda y tiene diversos estratos que hasta entonces no habíamos descubierto. A partir de Sigmund Freud se comienza a hablar de un inconsciente, de un subconsciente y de un superconsciente. En otros términos, el yo, el ello y el superyo. Son conceptos que vamos a revisar, ¿verdad? Y que son demasiado importantes, que aún están en nuestra psicología y que dan origen, a partir de ahí sale el psicoanálisis, que hasta hoy, ¿verdad?, es sumamente importante en nuestra sociedad. Para quienes, si hay alumnos que tienen la posibilidad de entrar o tienen la posibilidad de acceder a Netflix, les recomiendo, ahí está la serie Freud, que tiene como personaje central a Sigmund Freud, evidentemente. Lo que presentan ahí no es real, ¿verdad? Es producto de la imaginación, pero tiene a la figura de Freud ahí, se grafica al mundo que se enfrentó Freud para poder establecer sus criterios, su idea. Así que desde esa perspectiva me parece interesante que la puedan ver todo alumno de cuarto medio, pero hacerlo prácticamente un poquito como obligación para los alumnos de cuarto CH. Muy bien, continuamos y vamos a comenzar con la vanguardia, ¿verdad? En esta ocasión vamos a dejar fuera el surrealismo y el creacionismo, aquí los vamos a ver lo vamos a comentar en un video posterior, porque son demasiado importantes. Ahora vamos a ver los demás. Vamos a comenzar con el expresionismo, movimiento artístico literario que nace en Alemania. ¿Qué es lo que trata de expresar el creacionismo? ¿Cómo lo podemos nosotros identificar al expresionismo? Vemos que aquí en literatura se destaca Franz Kafka con su Metamorfosis, que es un texto señero, cumbre en la literatura universal, ¿ya? Veamos, voy a explicar las características de este movimiento. Aquí están. Alteración de la forma de la figura, interés por representar los problemas de la existencia, idea de la pintura como vía de expresión de las emociones, tendencia a la expresión amenazante y desgarrada, uso de color intenso incluido el negro. Ya, el expresionismo lo que trata de hacer es, más allá de la forma, más allá del dibujo propiamente tal, ellos tratan de expresar la emoción de un momento, la emoción de un personaje, la emoción, la interioridad que existe, ¿verdad?, dentro de un personaje que ellos capturan en un momento, ¿ya? Por eso, la importancia que tiene aquí son los colores, no es la forma. La importancia son los colores a través de los cuales ellos transmiten una emoción. Vemos aquí, por ejemplo, esta famosa pintura, una de las más famosas que existen de aquella época, es El grito de Edvard Munch. Vemos que acá, ¿verdad?, la forma no es un detalle, no está con detalle, solamente es una abstracción de seres humanos, ¿verdad?,
Pero lo que adquiere mucha importancia es el color para transmitir un estado emocional. Fíjense ahí, un rojo intenso, fuerte, frente al contraste de unos colores oscuros, absolutamente oscuros. Hay entonces aquí una explicación de una época, o una expresión de una época que es violenta. Tenemos una persona que está en un estado angustioso. Se refleja de esa manera, ¿verdad?, el estado interno del individuo. Fíjense ustedes que lo otro importante aquí que dice en las características, se destaca además, el uso del color negro. Los pintores por general huyen del color negro porque precisamente el negro no es un color. ¿Qué es un color? Piensa un poquito, ¿qué es un color? Les respondo. El color es luz. Luz, luz. Y el negro, por definición, no es luz. Es la ausencia de luz. El negro es la ausencia de luz. Por eso es que los pintores en general huyen del negro, no lo usan. Si tienen que usar un color oscuro, lo usan, oscurecen un poco más el azul, qué sé yo, pero no huyen del negro, porque no es un color. Sin embargo, en el expresionismo se usa porque lo consideran necesario para expresar aquellos estados emocionales profundos, desgarradores, porque efectivamente el estado emocional que expresan, preferentemente se expresa en esta vanguardia, son estados desgarradores, de angustia profunda. Bien, continuemos observando algunas obras expresionistas, como pueden ver ustedes también ahí, nuevamente cara absolutamente pálida, desfigurada, cadavérica, y uso mucho el color negro para expresar esta soledad prácticamente, esta angustia de aquella época, ¿verdad?, ante el horror de la muerte, el horror de armas químicas, etc. Tenemos aquí el cuadro llamado Una extraña pareja en orden, donde se aprecia claramente que para ser un pintor, un buen pintor expresionista, no había por qué ser un buen dibujante. Bastaban unos trazos, ¿verdad?, y bastaba la combinación de colores fuertes, de contraste fuerte, para expresar estados emocionales. Bien. Entonces, ahí teníamos el expresionismo, explicado con términos muy simples, ¿verdad?, que les permite a ustedes reconocer cuando están ante una obra expresionista. Bien, pasamos ahora al cubismo, que es un movimiento que también se da mucho en la pintura y se da bastante en la literatura, también en la poesía, no en otra manifestación más que nada en poesía. Vemos que el pintor más famoso que tuvo el cubismo fue Pablo Picasso, de quien vamos a analizar algunas de sus obras. En términos simples, el cubismo lo que hace es usar figuras geométricas para sus obras. Eso es, figuras geométricas, usar la geometría en sus obras. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para expresar movimiento, para expresar profundidad, para expresar acción. Es prácticamente una manifestación cinematográfica el cubismo. Ahí están sus características, ¿verdad? El color, nuevamente acá el color es secundario. Incluso hay pinturas cubistas que son en blanco y negro. Y surge como una técnica del collage que ustedes conocen también. Bien, vamos a analizar algunas de estas obras para que ustedes se den cuenta de las características que tiene la pintura cubista y cómo esto después se refleja en poesía. Ahí tiene una pintura, muchacha con mandolina, ¿verdad? Una pintura de Pablo Picasso, donde pueden observar ustedes que está con triángulos, cuadrados, figuras geométricas, ¿verdad? Construida la figura de una mujer tocando una mandolina. Pero me interesa que vean, vamos a este. Vemos aquí la obra denominada Mujer de Pablo Picasso, con la cual a mí yo puedo expresar este concepto de movimiento, de acción, ¿verdad?, de profundidad que busca el pintor cubista. Es una cámara que se va moviendo alrededor de un individuo, en este caso de una mujer. Si ustedes observan, van a ver que aquí, observan con profundidad, podrán ver que aquí tenemos el perfil de una mujer,
tenemos el perfil de una mujer, tenemos la cara de frente de una mujer y tenemos el otro perfil de la mujer. Si ustedes se fijan bien en el rostro de esta pintura, hay 3 caras en un solo rostro. 3 caras en un solo rostro. ¿Ok? Ahora, si observan bien, también la parte del pecho de la mujer, vemos, se van a fijar que hay una doble representación. Pueden estar representados los senos de la mujer, pero también está sosteniendo a un niño. Observen, fíjense bien. Puede ser los senos de la mujer o puede ser también ser que está sosteniendo a un niño o bien está amamantando a un niño. ¿Se dan cuenta? Hay transposición de imágenes. Y fíjense en la mano que está sosteniendo a este supuesto bebé. Fíjense en la mano que tiene una posición que está sosteniendo al bebé y además está sosteniendo en la silla. Hay una mano imposible ahí. Pero es movimiento. Lo que está expresando es acción, es movimiento. ¿Ya? Fíjense en el dedo que está bajo la oreja de la mujer. Ese dedo como que se está moviendo. Es un dedo blando, flácido, como que se está moviendo. Si ustedes entonces se dan cuenta, pueden observar que hay una cámara, como una cámara cinematográfica, que está circulando alrededor de la mujer. ¿Ya? Eso es una pintura cubista. A través de la geometría, ¿cierto? Expresamos acción, expresamos movimiento. El color importa poco. Vamos a volver al cuadro anterior, que es la pintura más importante de la época, del cubismo y de casi toda la pintura universal. Este famoso cuadro Guernica, con el cual Pablo Picasso critica un poco, ¿verdad? Sí, en realidad una crítica fuerte al bombardeo que hubo que sufrió el pueblo en España de Guernica, ¿ya? Durante la Guerra Civil Española. Este bombardeo lo realizó la aviación alemana, había una guerra civil, pero Franco pidió ayuda a Hitler y le pidió la colaboración de la aviación, y la aviación alemana lo que hizo fue bombardear Guernica. Lo bombardeó y destruyó absolutamente el pueblo. Cuando Pablo Picasso vio eso, hizo esta pintura, que es famosísima. En la biblioteca de Teno, en su biblioteca ahí de la plaza, la que está en la plaza ahí en Teno, hay una reproducción magnífica de esta pintura que yo los invito a que la vayan a observar porque es fantástica y es muy emotiva. Esta es una pintura enorme, de grandes dimensiones y se refleja ahí, ¿verdad? Se refleja el dolor, se refleja la angustia, se refleja la destrucción. No hay cuerpo que esté completo, ahí está todo fragmentado, está todo segmentado, no existe nada, no existe ninguna totalidad. ¿Ya? Hay una yuxtaposición de imágenes, una imagen puesta sobre la otra, eso es yuxtaposición, algo puesto sobre lo otro. Bien, se refleja ahí un dolor profundo respecto a lo que ocurrió en Guernica. Esta es una obra que podríamos estar estudiando durante tiempo porque hay iconos, hay símbolos muy profundos a los cuales podríamos nosotros estarlo analizando, estarle aplicando alguna especie de análisis, pero no es el objetivo. Sigamos adelante, recordamos que estamos en literatura más que en pintura. Vamos adelante, ya hablamos de esta. Aquí tenemos entonces los famosos caligramas, que en términos muy simples es dibujar con palabras. El tema va a estar relacionado con el dibujo, ¿verdad? Con la imagen que se está proyectando. Son los famosos caligramas, donde tiene mucho que ver un chilenito que ya vamos a analizar más adelante, Vicente Huidobro. ¿Ya? También me interesa mucho que, sobre todo con el cuarto CH, se analice a Vicente Huidobro. Entonces, dibujar con imágenes, ¿verdad? Son los caligramas y es la forma como se expresó el cubismo en la literatura. Vemos aquí un poema que se llama
la corbata, un caligrama que se llama la corbata de Apollinaire, donde observamos ahí una corbata, ¿verdad? Y aquí, ojo, un reloj de bolsillo, como los que ustedes me han visto usar a mí, está expresado, ¿verdad? Aquí está el minutero, aquí está todo. Un reloj de bolsillo. Bien. Otro caligrama cubista. También en términos, en clases normales hacíamos mucho ejercicio de caligrama, que es entretenido, ¿verdad? Para incentivar el espíritu creativo de ustedes. Vamos ahora al famoso dadaísmo. Dada. Esta vanguardia, ¿verdad?, que es una de las más extremas de todas las vanguardias, es un juego. Dada, ¿qué es Dada? Es un juego. Es lúdico, una expresión lúdica. Eso es, ¿ya? En términos conceptuales, dadaísmo viene de la palabra dada, que significa nada. Nada. ¿Qué es lo que pretendían los dadaístas? Eso, que la gente frente a sus obras, cuando observara una pintura, cuando leyera un poema dadaísta, dijera: no entiendo nada, nada, nada. Ese era el gran objetivo de los dadaístas. Por lo tanto, surgían ese tipo de expresiones, ¿verdad?, que son como absurdas. ¿Qué pasa? No me corre. Aquí están las características. Nuevamente surge el collage como una técnica de expresión dadaísta. Y fíjense ustedes que lo más importante de las características es esa que dice que niega el arte y cualquier regla impuesta, cualquier canon impuesto, cualquier norma o ley impuesta. Hay que destruir las bibliotecas, hay que echar abajo los museos, hay que destruir toda la pintura, toda la escultura antigua, porque el arte no es eso. El arte es juego, es algo lúdico, es algo absurdo, según ellos. Vamos a seguir observando porque hay otra técnica que me gustaría comentar. Aquí está expresiones dadaístas. Ahí tenemos una receta, entre comillas, para hacer un poema dadaísta. Y es la receta de lo que se llama el cadáver exquisito, que se da tanto en la poesía como en la pintura. El cadáver exquisito, está ahí la receta, era simplemente cortar palabras de una revista, un diario, cualquier cosa, cortar palabras. Estas palabras se echaban a un sombrero, a una bolsa, y después se iban sacando al azar. Y como iban saliendo, se iban pegando en una hoja al azar simplemente, ¿ya? Y eso formaba un poema dadaísta. ¿Qué es lo que querían con esto? ¿Qué se expresaba con esto? ¿Qué buscaban expresar con esto? Pues el subconsciente. Ellos van más allá del consciente y buscan que lo que se exprese realmente en la obra de arte es el subconsciente, ¿ya? No el consciente, porque el consciente se expresa, según ellos, en texto funcional, en texto científico. Ahí está lo consciente, lo racional. El arte, decían ellos, es irracional, hay debe expresar el subconsciente, y eso lo expresamos a través de técnicas como esta, que son donde el azar está de por medio y no la razón, no el raciocinio. Bien, sigamos más adelante, vamos a ver otras expresiones. Aquí tenemos algunas, entre comillas, esculturas dadaístas, ¿verdad?, donde se unen objetos que no tienen sentido. ¿Para qué vamos a poner una silla con una rueda arriba? ¿Qué buscamos con eso? Imagínese usted que viajamos a Santiago al museo y en el museo se encuentran con un urinario, con un mingitorio, una vespasiana, que es lo que está ahí en la figura central. Eso es absurdo. Ellos lo que buscaban expresar es el absurdo. Todo objeto, decían, es susceptible de convertirse, es susceptible de convertirse en arte. Bien, y llegaron a esos extremos de llevar a un museo un urinario. Tenemos acá El niño carburador de Francis Picabia, de 1919. Los mecánicos del equipo podrán decir si tiene algo de carburador eso o no, pero lo que yo no veo por ningún lado es un niño, ¿ya?
Aquí tenemos un ejemplo de un muy buen ejemplo de un poema dadaísta construido a través de la técnica del cadáver exquisito. Vean ustedes ahí como hay palabras recortadas, ¿cierto? De cualquier revista o cualquier periódico y que fueron pegadas ahí sin casi ningún sentido. ¿Mm? No hay, no hay coordinación, no hay coherencia ni cohesión. Lo que hay ahí es subconsciente, ¿ya? Pegar lo que se me vaya ocurriendo en un momento determinado sin detenerme a pensar, a razonar. Eso es la técnica del cadáver exquisito o corriente de la conciencia que se llama también en literatura. Bien, tenemos ahí otro ejemplo de poema dadaísta. Y esta es la técnica del cadáver exquisito en pintura. Tomemos como ejemplo que un grupo de 3 alumnos hacen un dibujo cada uno sin saber lo que está dibujando el otro y después los pegan sin saber con qué dibujo va a quedar pegado al lado. Y eso ya es un cadáver exquisito. Por eso vemos aquí, ¿verdad?, que tenemos cuerpos que no son cuerpos. Claro que está, por lo menos aquí manteniendo arriba las cabezas, pero para abajo absolutamente absurdo todo lo que hay. O acá en el caballo, ¿verdad?, que después de su cabeza tiene un tronco de árbol y después hay unas patas de mesa. Ya. El absurdo entonces se expresa a través de estas técnicas. Eso es dadaísmo. Que ustedes cuando vean esa obra digan, no entiendo nada, nada, nada. Aquí tenemos otra técnica, otro ejemplo de cadáver exquisito, de poema dadaísta. Y vamos a la última que vamos a ver en este video, que es el futurismo. El futurismo, complejo movimiento. Y ya su nombre, ¿verdad?, les dice un poquito lo que quieren ellos expresar, ¿cierto? Futurismo, es decir, tratar de expresar cómo va a ser el futuro, cómo de representar el futuro. Hay conceptos que son muy, muy interesantes en este movimiento y que nos sirven para identificar inmediatamente cuando estamos ante una obra futurista. Ahí están los manifiestos que son, vamos a volver en ellos, pero yo les quiero expresar primero en forma simple lo que es el futurismo. El futurismo es velocidad. Eso es lo que ellos aman, la velocidad, ¿ya? Por eso este movimiento futurista yo lo veo, profundizo un poco con los mecánicos con ellos y analizamos un poema futurista que se llama El automóvil, de Tommaso Marinetti. Aquí con esta diapositiva puedo explicar yo lo que buscaban los futuristas. Tenemos la victoria de Samotracia, que es esta escultura que está aquí, esta escultura, ¿verdad?, greco-latina, greco-romana, que tiene una sala que no tiene la cabeza ni mano. Esta escultura fue encontrada, me parece que a comienzos del siglo XIX también o antes, no recuerdo bien efectivamente, pero fue encontrada desenterrada en la isla de Samotracia, que es una isla griega, ¿ya? Y es del periodo 190 años antes de Cristo, es decir, del periodo clásico de la civilización greco-latina. Bien, y representa a la diosa de la victoria. Por sus alas se sabe que representa a la diosa de la victoria. Y es de tal belleza que es considerada una de las obras más importantes del periodo clásico greco-latino. Pese a que no tiene cabeza, no tiene sus manos, su belleza es tal que fue idolatrada, elevada a ese nivel de la obra más importante escultural del periodo greco-latino. Pero los futuristas llegan y dicen, la victoria de Samotracia no vale nada, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la velocidad. La victoria de Samotracia está quieta, está petrificada. En cambio, el automóvil de carrera, ahí está la belleza.
Esa es la belleza para los futuristas, el automóvil de carrera. La belleza es el avión que puede volar, ¿verdad?, y desarrollar grandes velocidades. Esa es nuestra belleza. Eso es lo que nosotros queremos. Bien, así en términos muy simples. Acá el futurismo es un concepto muy complejo. Y antes de ver alguna de sus proclamas, ¿verdad?, yo les voy a contar que la mayoría, o todas las demás vanguardias literarias artísticas se alinean con un movimiento político de izquierda. La mayoría son de revolucionarios de izquierda, asociadas al comunismo, ¿ya? Pues nacen prácticamente con la Revolución Rusa, menos el futurismo. El futurismo no. El futurismo, por el contrario, se alinea con el fascismo de Mussolini. El fascismo es un movimiento de extrema derecha, ¿verdad?, nacionalista, y al cual ellos adhieren, ¿ya? Por eso tiene unas proclamas que son muy violentas. Fíjense, número 1, queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. Tenemos por acá en la otra unas que son unas manifestaciones que son muy aclaratorias de la violencia de este movimiento. Tenemos la número 9. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Qué violento. ¿Les resulta violento? ¿Han escuchado algún personaje en la actualidad diciendo algo similar? Sí, ¿verdad? Hay en nuestro tiempo todavía algunos personajes en elevados cargos políticos que un poco tienen un pensamiento bastante cercano a lo que se dice en la proclama número 9. Fíjense en la número 10, dice: queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas, y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Es violento, es violento. Este es un movimiento bastante complejo, ¿verdad?, pero que es un movimiento artístico válido, es una postura válida de acuerdo a lo que estaba viendo. Veamos alguna de sus obras. Esta es La síntesis fascista, de Alejandro Bruschetti. Observen ustedes ahí aviones, armas militares, militares en actitud de guerra. Hay una imagen por ahí soterrada de Mussolini, ejércitos desfilando, violento. Entonces, lo mismo. Ahí tenemos unas pinturas futuristas, donde se puede apreciar que en todo hay una alusión a la velocidad, Esa es el gran parámetro de los futuristas. Ahí está un extracto de la canción del automóvil que tenemos que después revisar con los mecánicos específicamente. Y con eso terminaríamos por ahora en esta primera entrega, y les dejo esta actividad, una actividad muy simple, muy simple. Observen estas 4 imágenes que hay acá en esta y clasifíquenlas. Digan a qué movimiento, a qué vanguardia pertenece cada una de estas imágenes. 4 vanguardias, 4 imágenes. Solamente tienen ustedes que colocar el número y colocar el nombre de la vanguardia: futurista, dadaísta, expresionista. ¿Cuál es la vanguardia que está presente en estas imágenes? ¿De acuerdo? Esa es como una pequeña tareita para ver cuánto han aprendido, si asimilaron algunos de los conceptos que he estado tratando ahora. Bien, dejo hasta aquí nomás esta entrega. No quiero ser